Gracias, porque ya es una hora bastante tarde para lo que tenemos aquí. Y bueno, pues sin más, presentarme, soy Pedro, me conocen como Sauron, el ojo que todo lo ve. Y bueno, pues me gusta pues un poco investigar cosas, romperlas principalmente y luego pues compartirlo. Pertenezco a varios grupos y bueno, pues trabajo en una empresa que es CSQ Group. Y bueno, pues hacemos un poquito de todo, tanto en España como en LATAM. Vamos a ver, aunque sea pues un poco tarde, lo que sería pues el low cost, los stingrays, los famosos INSI catcher, estas cosas pues que muchas veces les tenemos miedo, hay veces que les hemos oído hablar, sabemos que los hombres de negro los usan, fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, pero muchas veces pues no los hemos visto o no nos imaginamos de alguna forma, pues que con un hardware de muy bajo costo, nosotros también, como usuarios, vamos a poder coger y lo vamos a poder hacer. Bueno, pues lo primero, vamos a ver una serie de conceptos. Esto es una definición que nos pone simplemente pues Wikipedia y nos introduce lo que sería pues simplemente el INSI Catcher o el International Mobile Subscriber, el Identity Catcher, que es simplemente pues algo que se va a colocar en medio, va a actuar como un man in the middle y esencialmente, conforme dice, pues consiste en una torre para montar un dispositivo celular y a partir de ahí pues poder interceptar lo que sería, pues por ejemplo, las comunicaciones. No obstante, por ejemplo, pues tenemos el estándar 3G que mitiga algunos de los riesgos, por ejemplo, que tenemos en 2G con GSM, ¿vale? Tenemos LTE, estamos utilizando todos, pues por ejemplo 4G, supongo. Y bueno, pues aquí en este caso esto permite, ¿vale? Permite que nos autentiquemos en cuanto a lo que sería la celda, no con los problemas, por ejemplo, que tenemos en 2G, que cualquiera lo monta y cualquier dispositivo se conecta sin preguntar, oye, ¿tú eres la celda a la que me tengo que conectar? Tal. Bueno, vamos a ver un poquito todo lo que son los fallos que tienen incluso para lo que sería pues 4G. Los tipos, tenemos pasivo, en este caso es solamente recepción del espectro radioeléctrico. Esto técnicamente se puede, vamos, yo pienso que se puede hacer. Las ondas electromagnéticas están ahí. Es como los vecinos, por ejemplo, la wifi atraviesa barreras, atraviesa lo que sería pues una pared del departamento, de mi casa. ¿Qué ocurre? Que no lo puedo escuchar, yo simplemente estoy escuchando. Por tanto, no le veo ningún tipo de problema, entre comillas, legal. Tenemos también activos que, además de hacer eso, lo que hacen es emitir, interceptar. Es decir, aquí sí que estamos recibiendo una señal, estamos sacando todo lo que tiene esa señal o incluso estamos inyectando todo lo que sería pues, una serie de, digamos, podríamos montar una serie de falsas torres de telefonía pues para engañar, o bueno, no de telefonía, podríamos montar una serie de nodos pues para engañar a ciertos terminales y que nos diesen información que luego vamos a poder coger y aprovechar. Por tanto, pues básicamente, y desde la Wikipedia, eso sería, es decir, podemos coger pues un coche, lo que sea, y ahí estarían pues los usuarios y podríamos estar tanto de forma pasiva o activa. Y nadie se mosquea si ve, por ejemplo, en algún evento, ve eso, ¿verdad? Esto simplemente pues, es un pequeño coche y nosotros lo que pensamos, pues que esas antenas, oye, qué bien que han venido los chinos a darnos cobertura, a reforzar la cobertura, porque tenemos, por ejemplo, estamos aquí en Dragon Heart y como somos mucha gente, pues necesitamos más torres. Bueno, vamos a ver también lo que sería la SIM, lo que le metemos, como es lógico, pues a nuestro dispositivo. La SIM, básicamente, no voy a hablar mucho, simplemente tiene un master file. Dentro del master file, pues encontramos un campo, esto simplemente los que os dedicáis al tema de forense, pues encontramos un campo que se llama INSI. Un INSI con un tamaño, un descriptor, con lo cual lo vamos a coger y que es único, es como si dijésemos la cédula de identificación de esa tarjeta para que funcione dentro de un dispositivo determinado. Esto, como es lógico, es único e identifica a esa tarjeta SIM.
Este INSI simplemente pues para nosotros es un número de 15 dígitos y que reconoce el operador que está usando el teléfono. Cada INSI, como he dicho, es simplemente un código único y el dispositivo lo almacena y lo envía de forma, ¿cómo? De forma segura, o debería de enviarlo de forma muy segura a la red para identificarlo. Imaginaros, por ejemplo, que nosotros tuviéramos, no sé, tuviésemos acceso a un INSI y lo utilizásemos en otro sitio, ¿vale? Cogiésemos ese mismo INSI, pues no me gustaría, ¿vale? Esto está asociado, como lógico, pues a las redes móviles y tanto desde lo que sería de tecnologías de 2G, 3G o la última, por ejemplo, en LTE con 4G. El INSI tiene tres partes. Encontramos la primera de las partes, que sería simplemente el mobile, el country code. Estos son 3 dígitos. Encontramos, esto es común para todo lo que sería, pues cada uno de los países, está regulado. Y después encontraríamos el MNC. El MNC es el Mobile Network Code, esos son 3 dígitos en EMEA y 2 dígitos en el caso, por ejemplo, de países del tipo NAR. Y por último encontramos simplemente lo que sería el Mobile Subscriber, el Identification Number, con 9 o 10 dígitos en función del Mobile Network Code. ¿Cómo podemos coger y cómo lo podemos adivinar o sacar cada uno lo que tenemos? Pues tenemos un pequeño comando que es atmacimi. Esto tenemos aquí también una URL en atcommands y tenemos también un GitHub donde directamente podríamos coger y podríamos para nuestro teléfono mandarle pues comandos, simplemente comandos AT. Conforme he dicho, simplemente pues esos son los 15 dígitos y por ejemplo pues aquí en el caso de Colombia comenzarían todos, el country code comenzarían siempre con 732. A continuación, pues por ejemplo, primer operador, vamos a llamarle operador 1, pues yo me quedo el código, por ejemplo, 01. Segundo operador, yo me voy a quedar por ejemplo, 003. Ahora viene otro operador, me quedo el 00, lo que sea, ¿vale? Y así se distinguen. Y luego cada uno de los operadores, ¿qué es lo que hace? Simplemente asigna el resto de los dígitos, lo asigna pues al cliente número 1, cliente número 2, cliente número 3, con este número de teléfono. Pues otra de las cosas que tenemos es el email. El email, esto simplemente identifica lo que es el terminal, pero no se utiliza para establecer la conexión, ¿vale? No significa que no se envíe, simplemente que para establecer lo que sería la comunicación de nuestro dispositivo no va a ser empleado. Los operadores deberían de comprobar que este email es válido, que no ha sido, por ejemplo, denunciado. Y exactamente igual, nosotros tenemos lo que sería pues un comando, o bien esto, que seguramente más de una vez lo hayáis puesto, e incluso, por ejemplo, aquí en Colombia tenéis una página que os permite comprobar directamente pues si vuestro email ha sido denunciado, lo hemos perdido o lo que sea. Como es lógico, si perdemos un terminal, para que el operador lo invalide, para que no se pueda utilizar en la red, debería de comprobarlo. Pues, o nos fijamos, por ejemplo, detrás. La conexión, ¿cómo se establece? Pues hay una conexión inicial donde le da el dispositivo móvil un código temporal de abonado. Esto es simplemente lo que conocemos como temporal INSI. Se utiliza para identificar los suscriptores, es decir, quién eres tú dentro de lo que sería yo que soy el operador. Y cada una de las veces que accedemos a la red móvil. Este número, ¿cómo se genera? Pues simplemente mientras el teléfono se encuentra inicializándose, ya que el INSI original no se puede transmitir o no se debería de transmitir, ¿vale? Y el teléfono, simplemente nuestro dispositivo genera ese número INSI y esa red lo utiliza para identificar. Después, los operadores, por ejemplo, pues tienen, en general, pues una base de datos de suscriptores permanentes, tienen lo que sería pues un HLR, este es el Home Location Register, y tienen también un VLR. Este es el Visitor Location Register y sería, por ejemplo, pues para cuando nos vamos a otro país, como en nuestro caso, pues para coger y decir, oye, vamos a suscribir un acuerdo, vamos a consultar esto, lo otro, si podemos hacer esto con el móvil o no podemos, o lo que sea. El INSI, ¿qué es lo que obtiene? Pues información, como lógico, detallada del dispositivo dentro de la base de datos, tanto del HLR como del VLR.
Y, como es lógico, para que no se pueda obtener, ¿qué nos ocurre? Que el INSI, aquello que teníamos dentro de la SIM, solamente se utiliza cuando el TINSI no se encuentra disponible. Claro, cuando no se encuentra disponible, pues por ejemplo, a lo mejor en una conexión inicial donde es la primera vez que nosotros cogemos, nos conectamos o lo que sea. El VLR, esto simplemente pues, es responsable de la localización actual de un suscriptor y de asignar lo que sería pues, ese INSI para poder utilizarlo en la comunicación. Y nuestros dispositivos finales almacenan lo que sería pues, este INSI tanto en la SIM como en el VLR. Se consulta al HLR de origen, es decir, al de tu proveedor, ¿vale? Donde yo, por ejemplo, pues ahí en España, van a consultar los permisos del usuario, si podemos hacer llamadas, si no, si tenemos habilitado el roaming, no podemos, por ejemplo, no sé, suscribirnos a otras redes, etcétera, etcétera. El HLR, esto pues nos va a almacenar la posición del usuario dentro de la red, si estamos conectados, si no, las características del abono, los servicios, es de un carácter permanente y cada uno de los números de teléfono, como es lógico, pues están directamente pues, adscritos a un HLR determinado y único. Esto lo administra cada uno de los operadores, como es lógico. Y al recibir una llamada, pues tenemos otra cosa, que sería pues el MSC, y va a coger, va a preguntar si el número está disponible, dónde está, a qué BSC, es decir, a dónde tenemos que coger y dónde tenemos que ponernos en contacto, pues para que nos avise y enrutar, como lógico, pues la llamada o bien dar un mensaje de error. Tenemos programas, hay software normal para Android. Por ejemplo, pues aquí tenemos uno donde nos diría pues, la información del dispositivo, la información de la SIM, información, por ejemplo, de red, que estamos conectados, e incluso, por ejemplo, los datos únicos de lo que sería la BTS, es decir, de la celda en la que nosotros nos encontramos conectados. Por aquí, pues, nos aparece, por ejemplo, fijaros, yo aquí, por razones obvias, lo he quitado, pero nos aparece incluso la latitud y la longitud. Esas son coordenadas estándar, normales, donde dice, a ver, esta torre de telefonía, pues tú estás conectado a ella. Y eso es único, es decir, o estamos conectados aquí o en ningún sitio más. Pues un poquito es, conforme todo esto, un resumen de todo lo que hemos visto. Esto es un esquema normal que encontramos en Internet. Y, por ejemplo, pues cómo enrutaríamos toda la llamada, por ejemplo, en este caso, en GSM, hacia el terminal móvil, con todos los pasos y donde vemos, como es lógico, que interviene todo el TINSI en cualquiera de los pasos. Los famosos Exchange Grace, productos comerciales, los hay, ¿vale? Los hay, los venden, es legal venderlos y, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, uno que es Piraña. Esto, pues, es simplemente un SDR, un INSI Catcher, pero con un SDR. Esto, pues, con sus características, etcétera, etcétera. Tenemos otro, Sprinter. Y, por ejemplo, pues Sprinter, esto es un sistema completamente pues, interactivo para todo lo que sería pues, GSM, etcétera, etcétera. Y nos dicen pues, que es capaz incluso de leer los SMS, enviar falsos SMS, tener acceso, por ejemplo, a la voz, ¿vale? Y unas cosas. Esto es uno de los primeros cacharros que sacaron. El típico, que si entráis dentro de lo que sería pues, Wikipedia, cualquier cosa, pues nos aparece. Y bueno, pues esto ya vamos subiendo pues, un poquito el nivel. Esto es una empresa que se llama Songi. Y bueno, productos, aquí tiene pues, una serie de productos que a mí me asustan. Por ejemplo, pues módulos de 3G, 4G LTE. Tenemos por ahí pues, cosas bastante interesantes. Por ejemplo, pues aquí una solución para coger y para interceptar pues, prácticamente todo, ¿vale? Legal. Y a partir de ahí incluso tienen productos para lo que sería, ¿vale? Bueno, ellos dicen que pueden interceptar tráfico HTTPS, el que quiera, simplemente que entre en su página, evalúe. Y para que os hagáis una idea, pues estamos hablando a lo mejor de módulos, por ejemplo, para precios que han dado, que nos han pasado, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad, estamos hablando de 6 millones de dólares, 6, 7, 8 millones, es decir, una serie de productos caros, ¿vale?
Bueno, pues vamos a ver lo que sería un low cost, ¿vale? Como nos gusta, y con un SDR, o sea, simplemente, pues estos cacharritos que están tan sumamente de moda. Bueno, pues esto en realidad, ¿qué es? Esto es un USB preparado para lo que sería es un receptor de televisión digital, ni más ni menos. Cogemos, nos damos una vuelta y esto lo habréis visto todos, ¿verdad? Y lo están vendiendo, nos vamos a cualquier mercadillo y te lo están vendiendo en un mercadillo. Y en principio, pues lo bueno que tiene sería pues un rango de frecuencias, por ejemplo, que va desde 24 hasta 1766 MHz, tiene un ancho de banda aproximado de 2,4 MHz y un coste pues aproximadamente pues aquí de unos 42.500, más o menos en Europa, unos 12 euros. Modificaciones que se pueden hacer. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, convertidores de frecuencia para subir la frecuencia, por ejemplo, que no es capaz, por ejemplo, si quiero escuchar en 13 MHz, simplemente pongo un convertidor y me sube esa frecuencia pues a una de las que es capaz. O incluso un down converter, pues para coger y escuchar otra serie. Por ejemplo, pues no sé, si queremos escuchar satélites, pues ponemos eso y directamente podríamos trabajar sin más. O incluso tenemos por software, lo que son una serie de drivers modificados y, por ejemplo, que bajaría pues un poquito, dependiendo también del receptor, del chipset que lleve, nos bajaría pues un poquito más la frecuencia y subiría un poco más. En principio, pues partiendo de lo que es esta idea, sale un proyecto en GitHub. Este proyecto es público, es github.com, el Oros 42, el INSI Catcher. Después nos vamos a leer. Cuando nos ponemos a leer, dicen un PC, todos tenemos una computadora, y un pincho TDT con una antena. Dice setup. Eso es lo que más me gusta. apt install, tal. Joder, en 3 líneas y lo tengo hecho y va a funcionar. Adelante. Te coges esto, te coges tu computador y dices, como hoy tengo 5 minutos para investigar algo, voy a coger y voy a ponerme. En realidad, pues un poquito vemos la instalación, requiere pues esto, después requiere esto, luego requiere eso, luego requiere esto, luego requiere esto, requiere esto y por fin, ahora sí. ¿Vale? Bueno, esto... lo que son las transparencias, Jaime luego las colgará, pues para aquel que quiera simplemente con un cacharrito de estos, con una antenita de esta multipropósito, la antena es muy importante también, y bueno, pues esto viene orientado para lo que es una frecuencia de TDT, pero bueno, más o menos hablamos de unas bandas de frecuencia que están próximas y que mejor o peor probablemente podamos coger y podamos escuchar. Y bueno, pues funcionamiento tan simple como coger, irnos ahí y nos dicen, esto ya viene de las instrucciones, mira, pones esto, eliges pues una frecuencia y luego incluso, por ejemplo, con Wireshark puedes coger y puedes hacer tus pinitos con lo que sería pues la red de GSM. Vamos a verlo, vamos a echarle un vistazo. Como es muy pequeño, pues he traído otro parecido, es similar, pero con un conector RPSMA y otra antena. Vamos a ver si ahora no se nos... Vale. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, yo creo que así, creo que se ve. Lo único, voy a pincharlo. Ya lo tengo pinchado. Ponemos el SUSB normal y corriente y estamos viendo pues aquí
que nos ha reconocido nuestro RTL el 2838. Bueno, simplemente. Os he dicho que la antena pues era importante, entonces, más o menos, la diferencia, voy a empezar a colocar esta. Simplemente, a ver, la antena es una de las cosas principales, ¿vale? Esta tampoco es que sea pues especializada, pero bueno, sí tiene pues una mayor cobertura. Vale. Yo pongo esto y aquí en una pantallita pues estaréis viendo que tenemos lo que es el INSI, el TINSI 1, TINSI 2, el INSI, el country, todo lo que son las características, con todo. Aquí vamos a hacer pues simplemente lo que nos han dicho, solo que previamente nosotros hemos ido escaneando, desde que vinimos, pues hemos escaneado todo lo que es el espectro radioeléctrico para ver en qué frecuencias, por ejemplo, pues transmiten los operadores que tenéis aquí en el país. Y bueno, pues aquí en este caso es una frecuencia que la recibe sin mayor problema, son 870,2 MHz. Le damos y ahí estáis viendo, por aquí pues estaréis viendo lo que son las portadoras. ¿Vale? Y después, pues si entra. ¿Quién es ese? Bueno, sí, vale, eso sí, pero me refiero. A ver, me refiero, estamos viendo un operador, ¿vale? A ver, cada uno de los operadores, como es lógico, yo aquí he seleccionado, pues por ejemplo he hablado antes pues con gente, ¿vale? Me han dicho, pues pon ese. Y vale, pues yo lo he puesto, ¿vale? Me refiero, fijaros una cosa, a quién es en realidad, ¿vale? ¿Quién es en realidad el 732.101.405 tal? ¿Quién es ese? Eso es un dispositivo celular de los que tenéis en vuestro bolsillo, ¿vale? Bueno, claro, como es lógico, a ver, cada una de las veces que el dispositivo quiere coger y quiere cursar un SMS o le tienen que entregar un SMS o haces una llamada o recibes una llamada, como es lógico, pues tienes que ir pasando pues una serie de datos. ¿Y qué nos está revelando? Nos está revelando pues unas cosas que es un LAC e incluso un Cell ID. ¿Qué es el LAC? Pues vamos a verlo. Y el Cell ID también. Había dicho otra de las cosas, pues ARC, tarda un poco en cargar. Bueno, ahí tenemos acceso a lo que sería simplemente el tráfico, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a ver eso del Cell ID, ¿vale? Que es, como es lógico, el identificador de la celda y lo que sería el LAC o, digamos de alguna forma, el código de localización de esa celda, dónde se encuentra. Y para ello, pues, simplemente ponemos el GSM. Recuerdo que estamos simplemente con, ahora mismo, de momento, estamos trabajando con GSM. Bueno, pues, ¿qué es lo que encontramos? Esto todo el mundo, vamos, una de las cosas básicas que es manejar es ARC. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues, una vez que ha aplicado este filtro, pues, ¿qué es lo que vemos? Por aquí, pues estoy viendo que coincide, estoy viendo una identificación de una celda, una identificación que es la 3821. Estoy viendo también, fijaros una cosa, esto ya es el line, que es el identificador de localización de área. Y esto es único. Es único porque cada una de las torres, cada una de las antenitas que estáis viendo, y de hecho nos asomamos aquí detrás y lo estamos viendo, hay una, pues resulta que tiene pues, un código 732.101.451, en lo cual yo me podría venir aquí y ¿de quién es? Pues pertenece, aquí en este caso, pertenece a eso. ¿Cómo es lógico? Ahora, asociando. Yo ya sé dónde está la celda, ya sé ese email que está conectado a una celda determinada, ¿correcto?
Pues, ¿y si por una casualidad yo de ese teléfono supiese, bueno, imaginaros, yo tengo un número, ¿vale? Tengo un número de teléfono y quiero saber si está en esta celda. Simplemente, ¿qué tendría que hacer? Es fácil. Me cojo, esto no hace falta, nos venimos aquí, ¿vale? Y simplemente comprobamos si en esa celda, ¿vale?, hemos visto el INSI que tiene en su celda. ¿Ok? Lo que pasa es que, bueno, pues nos queda algún paso. Voy a ampliar esto. Y paramos esto. Hay más frecuencias, ¿eh? Pues si os interesa, por ejemplo, aquí, dentro de lo que sería, pues el área de Bogotá, si bajáis un poquito, pues tenéis otra. Y si subís un poco, pues tenéis más. Bueno, pues, visto esto, ¿qué hacemos entre G y 4G? Yo hasta ahora he hablado, por ejemplo, de G6. Pero ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en 3G, 4G? Bueno, pues resulta que tenemos esto. Aquí tenemos la fuente, ¿vale?, para luego, para que os leáis, y esto es muy importante, leer todo lo que son las investigaciones, leer los papers y entender los papers. Bueno, pues esto está sacado precisamente de aquí. Y nos dice, a ver, lo primero, en LTE, el INSI siempre se transmite en plano, al menos una vez. Se hacía, se hace y se seguirá haciendo. Hay formas, ¿vale? Hay formas que serían seguras, pero que, como es lógico, a los operadores pues, no les interesa, como es la firma, por ejemplo, de alguna serie de mensajes, ya eso de firmar los mensajes, eso de criptografía, etcétera, etcétera, eso es una cosa que ya no les mola mucho, hay que montar cosas distribuidas, llevarlo por todos los sitios y ya, pues, se complica un poquito más. Bueno, pues aquí obtenemos que si la red nunca ha visto lo que sería el dispositivo que nosotros utilizamos, nuestro terminal, pues ¿qué hace? Utilizar su INSI. ¿Para qué? Para reclamar simplemente su identidad. Bueno, pues la implementación, pues ahí, como es lógico, otro cacharro, por ejemplo, el USRP, el de 210, y podríamos seguir. Esto, básicamente, es lo que se puede hacer. Se puede coger, este sería nuestro terminal, podemos montar, por ejemplo, un fake, ¿vale?, y directamente nosotros, aquí, la primera vez que nuestro móvil ve esto montado, automáticamente, ¿qué es lo que hace? Pues coge y de esta serie de mensajes obtenemos el INSI. Con lo cual, tanto 3G como 4G seguimos en las mismas. Pues avanzamos un poquito a 2017. Aquí tenemos otro paper, interesante lectura, muy interesante, y donde vemos pues, que sin mayor problema el INSI es efectivo. Y además, a ver, ¿para qué van a cifrar todo eso? ¿A quién le importa un INSI? ¿Vale? ¿A quién le importa, yo qué sé, dónde quieras estar, quién eres, qué es lo que haces, etcétera? Bueno, pues avanzamos a 2018. Este paper es muy reciente y os recomiendo encarecidamente lo que sería su lectura. Bueno, pues tenemos una serie de vulnerabilidades en lo que sería LTE. Y lo primero, pues resulta que tenemos el Identity Request. Este request, ¿qué se hace? Bueno, pues resulta que es precisamente el INSI, lo que íbamos buscando. Y tenemos también lo que sería pues un área, ¿vale?, donde podemos localizar a ese terminal. Entre otras, ¿vale?, que, ojo, simplemente esta ponencia pues funciona de los extengres y no hablamos, por ejemplo, pues de todo este tipo de cosas que serían también pues bastante interesantes. Bueno, problemas, por ejemplo, encontrados, aspectos técnicos de lo que sería, pues, por ejemplo, Linux, ¿vale?, nuestro querido llamado Linux, y, por ejemplo, imaginaros, si yo conecto dos SDRs, pues, a ver, ¿con cuál funciona? El proyecto original que os he enseñado, de GitHub, que sí, que lo hemos visto que sacaba cosas. A ver, ¿cuál elige? ¿El uno? ¿El otro? ¿Puede funcionar por defecto conforme viene el kernel? ¿Puede coger y puede funcionar con los dos, distinguirlos, etcétera, etcétera? O bien, cuando compilamos,
resulta que tenemos que coger y añadirle ciertas cosas para poder trabajar con varios dispositivos en paralelo dentro de lo que sería pues, el bus USB. Después habéis visto que salía en el LineMount, resulta que nos aparecía pues, una interfaz gráfica. Vale, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que vamos con el portátil a todo? Entonces nos interesaría pues, un modo headless que no aparezca donde nosotros pues, no tengamos, por ejemplo, necesidad de instalar un entorno con las X Windows, ni mucho menos. O sea, simplemente yo quiero la información y fuera. Tenemos otro problema también muy gordo, que es la frecuencia y frecuencias, ¿vale? Y también lo que sería pues, la calibración de los dispositivos. Como es lógico, son dispositivos tan sumamente baratos que lo que es el cristal que llevan para el oscilador, pues no es una cosa que, digamos, sea vaya muy fina. Se calienta un poquito y nos desvaría. Hace mucho frío y también desvaría la frecuencia, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, imaginaros cuando queremos coger y cuando queremos llegar, ¿qué os voy a decir yo? A una banda, como puede ser de 2.600 MHz, pues nos quedamos a 2 velas. No vamos a poder, ¿vale? Etcétera, 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 con lo cual, pues había una serie de problemas. Esto, por ejemplo, imaginaros ya montando con hardware, con otro tipo, por ejemplo, de hardware, pues, a ver, podríamos coger y podríamos hacer, pues, un Rogue Station, ¿vale? Podríamos montar una celda falsa. Nuestro móvil, como es lógico, a ver, no pregunta, va y exactamente igual que Wi-Fi. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo soy del operador X, mi móvil, si ve una celda que me está emitiendo con una señal excelente, ¿dónde va a ir? Ahí. Pero puede dar problema. Otra de las cosas que podríamos hacer, pues por ejemplo, anular lo que es, esto es 4G, podríamos coger y podríamos anularlo y podríamos interferir pues un poquito con ello. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues resulta que tenemos también una serie de leaks, ¿vale? En cuanto a la localización y en cuanto a lo que sería pues el trazado, ¿vale? De todos los dispositivos. Sigue pues la fuente de 2016 y todo esto, pues a ver, tiene soluciones, pero ya os digo, lo que son las telco, los grandes operadores, no sabemos por qué, ¿vale? Si será, pues yo qué sé, que cuesta mucha pasta, pues el coger y el arreglar estas cosas. O bien, que nos quiere localizar. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de lo que serían los jammers. Estos son inhibidores de señal. Jammer de toda la vida. Esto, la compra es legal en China. Bueno, no sé si, por ejemplo, pues aquí a lo mejor el producto final llegará, pero vamos, estamos hablando en torno, pues como mucho, a unos 1.500 euros o 1.700 dólares, en torno pues a 5 millones, ¿vale? De los vuestros, probablemente, o sea, esto es un dispositivo, ¿vale? Que va simplemente pues en función de la potencia, el alcance, los canales que tengan y para que os hagáis una idea, pues eso es un jammer normal y corriente. A ver, te pones a pensar y dices, ¿por qué no hacerlo con un SDR? Claro, dentro de los SDR, aquí estamos hablando de SDRs de bajo coste. No queremos, por ejemplo, yo normalmente, a ver, si esto fuese sobre 3G o 4G y de montar, por ejemplo, celdas falsas, etcétera, etcétera, yo me hubiese traído otro dispositivo, no me hubiera traído lo barato. Pues vamos a ver, dentro del SDR nosotros tenemos una serie, por ejemplo, el Hack RF, tenemos el Blade. Yo normalmente, pues, es lo que suelo coger y suelo utilizar. Tenemos el USRP, tenemos la ETUS, ¿vale? La N, en mi caso, por ejemplo, pues las pruebas las hacemos con la ETUS, con la N210, y esto es de lo más barato que podemos conseguir. Está al alcance de cualquier bolsillo, ¿vale? Hack RF, estándar, normal y corriente. ¿Y cuál es la idea? Pues, por ejemplo, aquí tenemos otro paper donde nos dice, bueno, pues, a ver, te puedes coger y te puedes montar tu propio jammer, calculan más o menos, pues un poquito todo lo que sería, con la potencia, con todas las cosas, y, por ejemplo, aquí tenemos para GSM 900, para GSM 1800, para GPS, incluso para anular las señales del GPS. Fijaros lo importante que es el GPS para muchas cosas. Por aquí vemos otra cosa que es el ancho de banda. Y el ancho de banda que necesitamos, por ejemplo,
Pues para anular GSM 900 son 25 MHz, para GPS 20, para GSM 1815, dependiendo de conforme funcione cada uno de los operadores. Y ahora, analizando todo esto, te das cuenta de que el ancho de banda, por ejemplo, del jack RF, bueno, aparte de 30 MHz a 6 GHz, son justo 20 MHz. Nos sobra, aquí en este caso, pues dándole pues un poquito de vueltas, nos sobra, viendo un poco conforme está montada la telefonía, pues para coger y para hacer un jammer de telefonía, reducir la señal y bajarlo y poner los dispositivos, por ejemplo, con una falsa celda que montamos en GSM, ¿vale? Si queremos hacer la intercepción completa de estos dispositivos. Ahí se podría hacer un SDR selectivo. Tenemos un proyecto que es el ModMoba, ¿vale? Esto recupera simplemente información, va realizando pues una serie de consultas de las celdas de 2G, 3G, 4G. Esto es un móvil auxiliar, por ejemplo, pues ellos dentro del proyecto lo tienen y automáticamente podemos seleccionar el operador de forma automática o manual y seleccionar también el canal. Esto más o menos es para que lo veáis, es a través de una serie de comandos y probando, simplemente cogiendo, probando, viendo la celda, viendo la otra, diciéndole, oye, me quiero conectar y básicamente funciona así. Para frecuencias, por ejemplo, de 2G, 3G y 4G, bueno, pues tenemos el típico donde nosotros buscamos, pues aquí en este caso, pues Colombia. Aquí, en este caso, como es lógico, esto está regulado y aquí tenemos lo que sería el cuadro nacional de atribución de las bandas de frecuencia para saber si al operador 1 de aquí le corresponde de aquí a aquí y qué es lo que puede utilizar. Al otro le corresponde de aquí a aquí o qué tipo, por ejemplo, de canales. Y, por ejemplo, pues este es el mapper, pues para ver dónde está. O, por ejemplo, pues podríamos utilizar, imaginaros, para el caso del GSM, podemos utilizar el GRGSM Scanner, que viene, como hemos compilado todo, pues simplemente lo colocamos y a funcionar. No diría, pues como es lógico, pues el canal normalizado, la frecuencia que tenemos y fijaros cómo nos da los datos, ¿vale? El Cell ID, el LAC, el Mobile Country Code, el Mobile Network Code y el nivel de potencia con el que estamos cogiendo y estamos recibiendo. Esto para el caso de 2G. Para frecuencias LTE, ¿vale? 3G, como aquel que dice, pues hacemos una serie de pruebas, las tenemos, es más fácil, vamos al 4G. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues resulta que con otros dispositivos, donde sí que llegan, por ejemplo, aquí en este caso, pues el jack RF, por ejemplo, para la recepción no es que sea lo mejor, pero bueno, sí que nos sirve para poder coger y para poder ir haciendo todas estas pruebas. Y, por ejemplo, pues tenemos una serie de proyectos como es el LTE, es el tracker, etcétera, etcétera, que lo que nos permiten es ir simplemente lo mismo que estábamos haciendo con GSM, trasladarlo a telefonía 4G. Pues básicamente analizamos, obtenemos lo mismo y al final pues nos dice todo para que podamos coger y para que podamos construir correctamente nuestro jammer. Hablando de las celdas, esto es lo que tenéis aquí, por ejemplo, montado, pues en concreto para un operador. Aquí, como es lógico, pues no saco nada. Simplemente, bueno, claro, el operador, si lo ve, reconoce automáticamente lo que es suyo, pero bueno, no estamos nombrando nada. De hecho, pues aquí, por ejemplo, dentro de lo que es Frequency Check, las frecuencias en uso, pues por ejemplo, para uno de los operadores, pues a ver, para GSM tienes la banda 850 y la 1900, la PCS 1900. Para UMTS, o vamos ya directamente al LTE, utiliza la banda 4 y la banda 7. El otro, pues va a utilizar no sé qué, el otro va a utilizar estas bandas y aparece, como es lógico, todo. Desde Claro, desde Movistar, Tigo. Es decir, todo esto es público, simplemente que han organizado todo lo que sería pues, la información, nos aparece bien organizada. Pues cogemos, esto es, si no lo conocéis, esto es GQRX, ¿vale? Es un estándar, o sea, un clásico para lo que es el tema del SDR. Nos situamos y estamos viendo todo lo que sería pues, las portadoras sin mayor problema, ¿vale? Lo único que no entendemos, como es lógico, aunque las recibamos, pues probablemente no entendamos lo que ponen. Y bueno, pues un poquito, seguimos haciendo pruebas y vamos viendo pues todo lo que hay. Ahora
vamos a hablar de lo que sería un SDR no selectivo, es decir, porque el otro podría ser, vamos a anular el operador 1, ¿vale? Y analizamos el operador 1. Un SDR no selectivo simplemente pues consistiría en encontrar las frecuencias de downlink, es decir, la frecuencia de bajada. Calculamos simplemente lo que sería la frecuencia central, generamos ruido gaussiano y seleccionamos el ancho de banda. Por ejemplo, imaginaros que en las bandas anteriores el ancho de banda que tenemos es de 20 MHz. Imaginaros esto, ¿cuántos megahercios tenía? Tenía 20, anda, toma. Creo que es el único uso, entre comillas, bueno que le he dado, ¿vale? Porque para el resto, bueno, es un modo HAL duplex, es decir, no te permite montar nada, eso es un cacharro que es un entry point, ¿vale? Muy simple, pero bueno, para iniciarse, pues está bien. Y simplemente cogemos, hacemos nuestros bloques, eso que estáis viendo ahí, y a continuación, pues simplemente, a ver, habíamos dicho que aquí se utilizaba la banda 4, ¿verdad? Esto te lo dan ya hasta calculado. ¿Cuál es la frecuencia central? 2132, 5. Utilizamos la banda 7 en 2600, pues 2655, o como si quiero, no sé, utilizar otra cosa. Y ponemos en marcha lo que sería MER. Una vez que lo ponemos en marcha, ahí, de hecho, pues esto, bueno, esto que estáis viendo, resulta que está cogiendo, va emitiendo todo lo que puede, va a piñón, o sea, simplemente metiendo ¿el qué? Metiendo ruido. Cuando tu móvil, como lógico, a ver, no consigue recibir bien lo que sería pues la señal, ¿qué es lo que hace? Automáticamente me voy a un sitio donde sí me permita escuchar bien la señal. Y este es mi móvil, donde en automático, pues resulta que los operadores de red misteriosamente, dejaron de aparecerme. O sea, no me salían operadores de los que yo quería. Y para que lo veáis, voy a conectar esto. Vamos a ver. Vamos a otra máquina virtual. Perdonad que no la veis. Esto es muy fácil. Uy, aquí me he pasado un poquito de letra. Y como tiene la pantalla mal, bueno. Bueno, para que veáis, me interesa el gráfico. Para que veáis, esto simplemente está de lo que serían los diagramas de bloque con ruido gaussiano. Pues le damos. Esto empieza a transmitir, ¿vale? Esto tiene una antenita de muy baja potencia y estamos viendo, pues por aquí, lo que estoy metiendo, lo que es la ganancia. Estoy viendo la frecuencia en 2132, ¿vale? Y estoy viendo, por ejemplo, el ancho de banda. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, ojo, si empiezo a subir, lo que pasa es que eso no tiene, por ejemplo, digamos, un alcance, pues yo qué sé, para llevarme un barrio entero, ni siquiera, por ejemplo, conforme está, por defecto, no tiene el alcance para llegar, no debería de llegar a lo mejor la primera fila sí, ¿vale? Pero del resto para atrás, ¿vale? El resto de todas las filas que estáis, no debe de ocurrir nada. Por si acaso, a ver, esto lo voy a quitar, ¿vale? Esto sí es ilegal. Luego no lo habéis visto, luego lo quitéis del vídeo, ¿vale? A ver, es ilegal por una razón muy sencilla, porque estamos interfiriendo en el espectro radioeléctrico. Y es un dispositivo no autorizado, ¿vale? Que no puede estar emitiendo sin su correspondiente licencia, etc., etc., etc. Por tanto, esto que habéis visto no ha pasado. No pasó, ¿eh?
Bueno, si os habéis dado cuenta, pues con todas estas cosas, ¿vale? Tenemos una serie de problemas y ¿qué se me ocurrió? Pues hacer un Easy Catcher, pero ¿cómo? Interactivo, ¿vale? De botón gordo. ¿Y cómo? Pues open source, que lleve los módulos de activo-pasivo, que sea modular, que lleve un jammer de 3G, de 4G, que lleve su base de datos, que se controle en remoto, que vaya mandando todo, que sea de bajo coste, fácil de utilizar y, bueno, pues eso es un prototipo y para que lo veáis, no hemos traído como lógico lo que es el cacharro completo por problemas pues, que tenemos aquí en este caso en cuanto a exportación e importación, que lo íbamos a traer, lo estuvimos hablando, pero llega un momento pues que jugársela un poquito de más. Bueno, esto es para que veáis, bueno, es open source que está basado todo en open source. Luego, pues, a ver, esto lo está empleando gente y una vez que tengamos, digamos, pues todas las autorizaciones, todas las cosas, la idea es liberar todo el código, ¿vale? Bueno, liberar o a lo mejor una parte del código, pues para que nadie se tenga que complicar, o sea, para que sea simplemente coger, llegar, ponerlo y empezar a jugar. La responsabilidad, como es lógico, luego del usuario, ¿vale? No es mía. En España tenemos unas leyes, pues que son un poquito difíciles, ¿vale? Y bueno, voy a quitar, a ver, que empiece a quitar cacharros del medio, que lo deje sin nada. Bueno, esto simplemente pues nos dice todo lo que es esta parte. Lo primero pues sería el hardware. Como no tiene hardware, pues volvemos aquí a pinchar. Aquí esta máquina virtual. Vale, entre por aquí. Y ya directamente pues nos detecta lo que sería pues el dispositivo que lo hemos pinchado. Si queremos, por ejemplo, ver los detalles. Bueno, están... Uy. No te vayas todavía. Bueno, esto es a veces pues de la resolución y bueno, pues estamos viendo pues este dispositivo tal, o sea, lo típico, ¿no? Y lo que podemos coger y lo que podemos comprar, ¿vale? Por lo menos, como lógico, necesito este dispositivo. Después, si quiero emitir, necesito otro dispositivo para emitir. Si quiero montar, por ejemplo, porque lleva una opción que es para montar automáticamente la BTS en función de lo que serían las celdas que encuentra, la frecuencia, de forma selectiva o no. Vamos cogiendo y simplemente con un hub USB vamos pinchando, que nos lo reconozca y ya podemos empezar, pues como lógico, a hacer cosas. Bueno, lleva, aquí al principio habéis visto, si quieres, comienza, tal, yo me voy a saltar algunos de los pasos y lo primero que voy a hacer, pues sería, ¿el qué? Pues escanear, por ejemplo, aquí en este caso, lo que son las estaciones base que tenemos. Y vamos a apretarle, va un poquito optimizado, ¿vale? Para coger y ir ciertas frecuencias, ciertas cosas que se ven en el código. Y nos detecta, ¿vale? Bueno, puede resultar que nos detecta, aquí en este caso, voy a decirle, me pide la geolocalización. Bueno, pues fijaros, esto es con la prueba, por ejemplo, que hemos hecho antes. Aquí me sale el 872, pues con este código, una latitud, una longitud para un operador y bueno, pues yo tengo aquí directamente pues un mapa de cobertura, dónde está la celda y cuál es la cobertura, ¿vale? Que tiene. Si empezamos a coger y empezamos a ampliar, pues veríamos como lógico todo. Aquí tengo un botón que ya directamente, si quiero coger y quiero escanear esa celda, pues ya la aprieto y ya lo dejo escaneando. De hecho, voy a dejarlo escaneando, ¿vale? Y bueno, como yo sabía que era un lío eso de tener que meterte de celda en celda y todas las cosas, pues básicamente nosotros estamos aquí y estas son las celdas, ¿vale? Estas dos pues son las celdas a las cuales nosotros tenemos, digamos, son las celdas reales a las que tenemos el acceso. Luego sabemos que tenemos repetidores que les transmiten a ellas y bueno, de hecho aquí, por ejemplo, está lleno, completamente lleno. Pues una vez que tenemos eso, digo, venga, voy a escanear otra. Quiero escanear otra, a ver,
Voy a coger, voy a apretarle a esto. Claro, me dice que no me quedan dispositivos libres. Vamos a pincharle este, a ver si sale. Bueno, puede ser con el hack también, ¿vale? Vale. Ahora ya tenemos pues este dispositivo, con lo cual podemos venirnos dentro de los escaneos y para que no lo vuelva a hacer, como ya teníamos uno, pues aquí. Y vamos a apretarle, es también de claro, ¿vale? Vamos a apretarle y esto ya está escaneando, como yo digo, de botón gordo, ¿vale? Para que no tengamos problema ninguno, pues ya lo tenemos. Nos venimos aquí a los escaneos y ya desde aquí pues estamos viendo qué es lo que tenemos y qué nos va a interesar, qué os interesaría a vosotros. Bueno, pues a mí me interesaría lo que son los suscriptores de móvil, ¿con qué? Con cosas como son, por ejemplo, ¿os suena esto? Que decíamos, eso que no se transmitía, ¿verdad? Eso que no se transmitía, nunca. Y bueno, pues a ver un momento, ahora que es un poquito más grande, pues por aquí no se ve. Soy tan chapuzas haciéndolo. Mirad, por ejemplo aquí hay un módulo que viene desactivado, ¿vale? Para que yo, incluso porque se me ocurrió una vez, ¿vale? Le casqué y casi la lío. Pues ahí podríamos, con ese módulo, lo dejo a vuestra imaginación, pero podríamos correlar un número de teléfono con su INSI, ver o saber en qué celdas ha estado, ¿vale? No obstante, pues tenemos también, yo antes había hablado de lo que eran las consultas a algo que era el HLR. ¿Os acordáis, verdad? El HLR. Pues aquí directamente yo podría coger y podría consultar a un HLR, podría coger y consultarle. A ver, el HLR, ¿tenemos algo para regalar, Jaime, o no hay? Sí. Es que lo digo porque voy a hacer ya la pregunta, si os parece, como vamos ya de tiempo justo. No, bueno, se lo da. Lo digo porque se la das tú a quien responda, al primero que responda, ¿vale? A ver, el HLR, ¿qué guardaba? Lo gestionaba el operador, ¿verdad? Y asociaba el INSI a un... primera, que responda con un... Sí, bueno, código sí, pero ¿de qué? No, con nuestro... No. Con nuestro número de teléfono. A este muchacho, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que podríamos coger y podríamos, pues de alguna forma, a ver, yo voy a hacer la prueba, le había pedido permiso a Pablo, ¿vale? De Eleven Paz, pues al otro español que había venido, pero me ha dicho, tío, es que tal, y para que no se viera el número de teléfono, pues resulta que me ha hecho picarme esto y ahora se ha ido. Porque, como siempre, nos lían, que si reuniones, que si tal. Voy a poner el mío, voy a poner mi número de teléfono para que no se vea. Solamente os voy a dejar la terminación, ¿vale? Al principio, lo que pasa que, bueno, 4, le vais a dar follón a 1000 personas si me queréis llamar, ¿vale? Bueno, aquí yo lo que voy a coger y lo que voy a hacer va a ser una consulta a lo que es simplemente un servidor público, y de esto simplemente con que pongáis HLR Queries en cualquiera de los buscadores os va a aparecer. Le voy a apretar y si internet nos deja, pues ha hecho la consulta, resulta que nos dice, pues, he quitado el número, vaya, eso no ha pasado, pero es que nos ha pillado pues un poco tal. Resulta que me está cogiendo, me está diciendo pues un INSI, pero que ese INSI, pues bueno, a ver, ¿qué me estás contando, no?
Me estás contando que el INSI es el 214-03-54. Vaya, muy bien, señor. Es que eso yo también lo sé. Es que eso es precisamente la parte pública. A mí me interesan los dígitos que van detrás. ¿Vale? No me interesa eso. Y bueno, pues vemos lo que sería, yo en este caso, pues lo tenía con un proveedor, que lo conocemos todos. Y después, por ejemplo, pues si lo hemos modificado lo que sea, pues lo tendríamos por aquí y tal. ¿Alguien quiere consultar el suyo? ¿Tenéis la oportunidad? ¿Otra licencia? Si lo queréis consultar, por mí no hay problema. Es decir, no va a devolver información, digamos, importante. ¿Vale? Importante. ¿Vale? Bueno, ahí vuelvo... A ver, esta prueba la última vez se liqueó un número de teléfono y luego pues al compañero lo estuvieron ahí llamando y bueno, pues el mundo hacker ahí en España. ¿Vale? Mañana tendréis, Antonio, lo tendréis por aquí. Mirad, yo lo que voy a hacer, a ver, resulta que voy a tener acceso pues a un servidor, por ejemplo, privado, ¿vale? Donde pues vamos a ver qué datos devuelve. Y claro, yo le puedo consultar... por cualquier número de teléfono vuestro, incluso de forma secuencial, lo que pasa que, bueno, imaginaros, es una burrada, pero para eso está la base de datos y luego para eso tenemos el tema de Big Data para cruzar y correlar los datos. Pues como ahora le voy a dar aquí a un servidor privado, pues sí, es que he parcheado este es el que he ocultado. ¿Vale? Bueno, pues resulta que yo estoy viendo, ¿qué os pone aquí? ¿Qué os pone? Un INSI completo, ¿verdad? Ese es el INSI que yo ahora sí podría coger y podría consultar. Y bueno, pues me va poniendo por aquí con los operadores. Bueno, incluso, mirad, estamos en roaming ahora mismo, como es lógico, claro, yo estoy en roaming, no me queda otra, a no ser que mi operador de origen me coloque aquí una celda, una torreta, para mí, que yo lo utilizaría tan a gusto. Y bueno, pues aquí me da una serie de datos más y... ¿dónde me geolocaliza? Me está geolocalizando en este país, ¿vale? Con Colombia, aquí en este caso, bueno, en España, pues las consultas tenemos, mediante lo que son otra serie de cosas, pues hemos hecho una serie de cuadrantes en función de quién te puede entregar un SMS o no, de lo que revelen, de lo que no revelen, y llegamos pues a afinar a si el usuario está aquí o allí o allí. Eso lleva un proceso, como es lógico, que dentro de una charla, pues no se puede, como es lógico, no se puede mostrar, ¿vale? Pero que no es muy complicado, que aquí podríamos coger y podríamos ir seleccionando, de hecho, por ejemplo, con gente que pueden actuar como lo que son balizas, podríamos coger, por ejemplo, imaginaros la calle 74 donde estamos y decir, a ver, estoy en tales celdas y estoy de aquí a aquí y corresponden estos parámetros de la consulta. Ahora nos movemos a tal sitio, vamos todo guardándolo y luego a continuación sería tener simplemente el mapa y automáticamente sabríamos dónde está ese usuario. ¿Vale? ¿El qué? La ciudad no, es que llegamos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ahí en Madrid, Valencia, Barcelona, las grandes ciudades, llegamos a coger y llegamos a asociarlo prácticamente a la celda, bueno, prácticamente no, llegamos a asociarlo en la celda en la que está. Con lo cual, pues, fue udida, como es lógico, pues para, bueno, pues para todo el mundo, para usarlo. Y muchísimas gracias.